Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Así que se puede sentar. Vamos a hablar acerca de la promesa del Padre para los últimos tiempos. Amén. La promesa del Padre para los últimos tiempos. La semana pasada hablábamos de las profecías ¿verdad? Que dice la palabra acerca de los últimos tiempos, del caos, del peligro, ¿verdad? Que dice la palabra, segunda de Timoteo 3, que los postreros tiempos serían tiempos peligrosos, amén. Tiempos difíciles, tiempos malos. Hablábamos de la actividad satánica, demoníaca, ¿verdad? Que se mueve sobre la tierra, la invasión de demonios que ha comenzado sobre esta tierra y que seguirá por toda la gran tribulación, hermanos. Hablábamos del espíritu anticristiano que se mueve en el mundo, que cada vez crece más. Déjeme decirle que siempre ha habido persecución contra los cristianos. Eso es desde Cristo. A Cristo lo persiguieron, lo mataron. Y Él dijo, si a mí me hicieron esto, imagínense a ustedes. Los apóstoles todos murieron martirizados, excepto el apóstol Juan, que se cree que ya, después que lo martirizaron, lo que pasa es que no lo mataron, pues murió de viejo. Y la mayoría de la historia de la iglesia hay muchos mártires, hermanos, gente que fue muerta por la causa de Cristo. Todavía oímos, ¿verdad?, en estos países anticristianos, islámicos, budistas, hinduistas, todo lo que oímos de ellos, de cómo matan cristianos. Y cada año que pasa incrementa el asesinato, hermanos. No sé si usted me entiende. Óigame, en el siglo XX se asesinaron más cristianos que todo el tiempo del Imperio Romano, juntos. En el siglo XX murieron miles y miles y cada año incrementa, cada año mueren más por la causa de Cristo. Son miles. Se cree que alrededor, yo no sé si es una exageración, eso es lo que dicen, alrededor de 500 cristianos mueren diario por su fe. Se cree. Imagínense si la cosa es seria. Un espíritu anticristiano que ha invadido la tierra. Un espíritu de apostasía, amén, de negar la palabra, de desviarse de la palabra, ir a falsas doctrinas, a doctrinas de demonios, dice la palabra, opiniones de hombres. Hermanos, oiga, me han dejado a un lado la palabra y hoy predican cuentos de personas, fábulas de hombres. Dice, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y lo volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos. Óigame, la Biblia también nos habla de un incremento de la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La frialdad hoy en día entre los cristianos es una señal de los últimos tiempos. Se está cumpliendo la palabra en nuestros ojos, viendo la gente tan fría, hermano, tan desanimada, pero no la cumpla usted, por favor. ¿Será que dicen, bueno, es que tiene que cumplirse la Biblia, yo voy a estar frío? Bueno, eso es peligroso. No la cumpla usted. El Señor le advierte de que vienen tiempos de frialdad, pero dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces oímos de tantas crisis, tantos problemas que son tiempos peligrosos, difíciles, malos y se irán poniendo peor porque no hay buenas noticias para el mundo. Pero déjeme decirle algo, hoy le traigo buenas noticias, amén. Hoy le traigo buenas noticias porque así como el enemigo ha incrementado su actividad satánica, así también en estos últimos tiempos la Biblia profetiza un derramamiento del Espíritu como nunca antes, amén. Porque aunque el enemigo se levante como río, dice Isaías 59:19, el Espíritu de Jehová levantará banderas sobre él. Entonces sí, el enemigo se está moviendo, pero Dios se está moviendo. Dios también tiene su iglesia a través de la cual está obrando, amén. Y Él ha prometido un derramamiento del Espíritu como nunca antes para estos postreros tiempos. Dice, porque en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esta profecía fue dada primeramente por el profeta Joel. En Joel capítulo 2, versículo 28. Una profecía muy conocida, especialmente por los pentecostales, ¿verdad? Gloria al Señor, se profetizó 800 años más o menos antes de Cristo. Este avivamiento comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los creyentes, amén. El Señor le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén sin antes ser investidos de poder de lo alto. No pueden salir, no pueden hacer nada sin recibir esa investidura de poder. Óigame,
Y ellos pues siguieron al Señor, las instrucciones, se reunieron en oración y ruego, dice la Biblia, 10 días estuvieron orando para que esa promesa del Espíritu Santo descendiera sobre ellos. La promesa del Padre le llamó Jesús. Amén. Esa promesa es para nosotros también, no fue solo para los apóstoles. Algunos dicen, no, que el derramamiento del Espíritu Santo fue para la época de Pedro. ¿Quién dijo eso? El mismo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 39 ahí, que de Hechos capítulo 2 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso no fue para aquel tiempo, eso es para todos los tiempos, y ahora más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer frente, hermano, a toda esta actividad del infierno que se está moviendo la tierra. Si no estamos ungidos y llenos, no vamos a poder permanecer en pie. El llenarse del Espíritu no es una opción, es un mandato, es un mandamiento. El Señor le dice a su iglesia, Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, lo cual se acaba, lo cual pasa. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muchos están buscando el vino de la tierra. Se ha metido un espíritu de vino en la iglesia hoy en día. La bebedera de vino. Busquen el verdadero vino, el vino de arriba. El vino del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con los falsos avivamientos también, que de eso voy a hablar. Evidencias de un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Porque hay fuego extraño también moviéndose. Tengamos cuidado con el fuego extraño. Óigame, Levíticos capítulo 10. 2 sacerdotes llamados Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios. ¿Y sabe lo que pasó, verdad? Levítico capítulo 10. Leas esa historia por ahí un poco triste. Aarón tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los 2 mayores, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño delante del Señor. No se sabe qué pasó. Sacaron un fuego que no era del Señor, no era como Dios mandó. No siguieron las instrucciones. Y parecía fuego igual, pero era extraño. El Señor lo conocía. Y dice la palabra que allí cayeron muertos delante de la presencia del Señor. Y algunos teólogos piensan que estaban borrachos porque inmediatamente viene la prohibición de tomar. Tú y tus hijos cuando entren al tabernáculo no beban vino ni sidra, no sea que perezcan. Cuando la persona está medio bajo la influencia del vino, hace cosas, ¿verdad?, que no debe hacer. Entonces hay que tener cuidado con el falso avivamiento. Voy a hablar un poco más de eso. Pero sí, la Biblia ha profetizado un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes para estos postreros tiempos. Gloria al Señor. Óigame, hermanos. La palabra de Dios dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La iglesia de Cristo solamente debe obrar por el Espíritu. Dios solamente hace su obra por el Espíritu. Amén. El Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros. Pero la iglesia del Señor no puede obrar en la carne. No puede obrar por la tecnología, por la elocuencia, por la sabiduría de hombre. Esto es por el Espíritu de Dios. Fue el Señor que dijo, no es con ejército ni con fuerza. Esto no es con fuerza humana. Esto no es con multitudes. Óigame, el Señor no obra con multitud. El Señor obra con corazones dispuestos. Es con el Espíritu de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón, verdad? Jueces capítulo 6, Gedeón iba a enfrentar un ejército de alrededor de 135,000 soldados y tenía 32,000 soldados. Estaba en una gran desventaja, pero Dios le dice a este hombre, tienes demasiada gente. La gente cree que la multitud, óigame, es lo importante. El Señor dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Si fuera por multitud, la Iglesia Católica estuviera bien entonces. Los musulmanes, que son billones. Hermano, esto es cuestión de corazones entregados. Y con aquel ejército de 32,000, Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Tienes mucha gente. ¿Cómo va a ser, Señor? Simplemente diles a los soldados que el que tenga miedo que se vaya. Quien tema y se estremezca, madrúguese y vuélvase. Se fueron 22,000. ¿Cuántos miedosos, 22,000 soldados se le fueron de un solo, o sea que eso no querían ir, eso estaban ahí. Óigame, se le fueron, le quedaron 10,000. Y luego el Señor le dice, tienes mucha gente, Señor, pero óigame, Dios siempre tiene la razón. Él sabe cómo hace su obra. Él no necesita multitud, Él necesita gente dispuesta. Y después le dijo, pruébalos, que tomen agua, los descuidados, ponlos aparte, y los que son vigilantes aparte. Usted sabe la historia, de los 10,000, solamente 300 fueron cuidadosos, vigilantes.
para tomar las aguas. Y con esos 300, Gedeón enfrentó 135,000 hombres y ganó la batalla porque Dios peleaba por su pueblo. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Lo que tenemos que asegurar es que el Espíritu de Dios se mueva. Eso es lo importante. Y ya Dios se encargará del resto. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay una profecía. A mí me encanta esa profecía, ¿verdad? Dios ha prometido ese derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Significa que si el Espíritu Santo no está, no se mueve, lo que hay es muerte. Lo contrario de vida es muerte. Y un pastor decía, esta iglesia tiene que tener un avivamiento o un funeral, pero algo va a tener. O estamos en avivamiento o estamos en mortandad. O estamos siendo avivados por el Espíritu o nos estamos muriendo, hermano. Una de dos pasa. Amén. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, tiene nombres de que vives, pero estás muerta. Hay mucho ruido y mucha actividad, pero estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Óigame, pero ¿sabe qué? El Señor le dice a esos que se están muriendo o que están muertos, aún se hayan muerto, el Señor resucita muertos. El Señor le dice a ellos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor te quiere resucitar en el día de hoy con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Óigame, está esa promesa maravillosa. ¿Cómo el Señor iba a derramar su Espíritu? Dice ahí, sobre toda carne. Me encanta eso. Sobre toda carne, sin importar edad. Vemos que aquí habla de jóvenes, habla de ancianos, sin importar posiciones, no importa quién tú seas en la obra de Dios, seas líder, seas un miembro normal, no hay diferencia para Dios. Él quiere derramar su Espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo no es solo para los pastores, los evangelistas, es para todo el pueblo de Dios. Amén. En la antigüedad descendía sobre ciertas personas. Ahora está prometido a todo el pueblo de Dios, sobre toda carne. Y algo que me gusta acá, sobre los hijos y las hijas, sobre los siervos y las siervas. Óigame, una evidencia y una señal de estos últimos tiempos es el aumento de mujeres predicadoras. Eso es una señal bíblica de que estamos en el último tiempo. Hay gente que cree que la mujer no puede predicar. Todavía hay gente que está cuestionando eso, ¿verdad? Pero ahí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es predicar. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que todas estas mujeres predicadoras que hay hoy en día es una señal de que el Espíritu Santo está siendo derramado, porque dice Gálatas 3:28 que en Cristo no hay diferencia de hombre ni de mujer. Hermanos, que ya somos uno en Cristo. Y en el Antiguo Testamento vemos en la Biblia que Dios levantó mujeres predicadoras. Vemos a una Débora que era jueza y profetiza. Vemos a una Hulda, una profeta de Israel. Eso está en 2 de Reyes 22:14, por si acaso no ha leído eso. Y Débora en Jueces 4:4. Hulda era una profeta de Dios que la iba a consultar el pueblo, una mujer de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Felipe el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Hechos 21:8 al 9. Vemos a esta mujer Priscila, una maestra y una pastora. Yo sé que el título no se da a entender, pero habla en Romanos 16:3 al 5, que Priscila y Aquila eran grandes colaboradores de Pablo, que expusieron su vida por el evangelio. Y dice, y la iglesia que está en su casa. Priscila era una predicadora, ella estuvo ahí con Apolos. Cuando la mujer, hermano, no estaba en nada, ni se contaba, ni se hablaba, ni se decía el nombre. Cuando mencionan a una mujer y primero que al marido, era porque ella tenía un don de predicación. O sea, era una cosa tremenda. Y vemos a Dios usando mujeres, y ahora en estos últimos tiempos iba a ser mayor todavía. Claro, Dios quiere usarnos a todos, hermano. Pero las mujeres a veces, ¿verdad? Hoy en día las mujeres son más sensibles al llamado del Señor, más dedicadas. No digo todos, pero hay varones, ¿verdad?, dedicados, pero en su mayoría. Por eso es que Dios está levantando tantas mujeres. Óigame, y el mensaje más importante de la Biblia, de que Jesucristo había resucitado, ¿a quién se lo encomendó el Señor? Vayan y hablen a los discípulos que yo he resucitado. Algunos dicen que para que se recara más rápido, pero no importa. No importa, porque lo bueno hay que hablarlo, amén. Si usted habla, hable conforme a la palabra. Y si habla palabra, hable mucho, no importa. Si habla palabra, porque es verdad, las mujeres hablamos mucho. Y por eso le mandó a callar Pablo, pero era por el desorden que tenía. Cállense, porque es que no dejan ni oír la predicación. Óigame, pero si va a hablar palabra y va a predicar, hable todo lo que vaya a hablar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo sería derramado sobre siervos y siervas en estos últimos tiempos. Ahora, evidencias de un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso.
la evidencia, porque hoy en día se habla mucho de mover de Dios, de fuego de Dios y amén, ¿verdad? Hay un mover de Dios genuino. Dice Mateo 3:11 que el Espíritu bautizaría en Espíritu Santo y fuego, que el Señor Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica, amén, porque a veces queremos poder y poder, pero la purificación del Espíritu Santo. Primeramente, yo quiero que usted abra su Biblia conmigo porque quiero que lea Juan capítulo 16. Primeramente, donde se mueve el Espíritu de Dios, donde hay un mover genuino del Espíritu de Dios, hay convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Donde hay un verdadero mover de Dios, hay convencimiento de pecado. Hoy en día la gente se jacta de avivamiento, de brinco y de salto, se caen al piso y se paran de ahí igual o peores de cómo llegaron. El fornicario sigue fornicario, el mentiroso sigue mentiroso, el chismoso sigue chismoso. Hermanos, verdaderamente si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, tiene que haber una convicción de pecado, un quebrantamiento. El Espíritu de Dios, hermano, nos redarguye, nos hace ver lo que está mal. ¿Para qué? Para irnos santificando y moldeando a la imagen de Cristo. Yo, ¿verdad? Si yo me caigo en el Espíritu, tengo que levantarme diferente. Oiga, me tiene que haber pasado algo en mi vida, nada más me caí. Y mucho brinco y mucho salto y mucho mover, pero no hay cambio de vida. Cuidado con eso. El Espíritu Santo convence de pecado. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El mayor pecado que puede cometer un ser humano es rechazar a Cristo de su vida, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Cuando se predica la palabra, que es la que el Espíritu Santo usa para obrar, porque es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Entonces usa la palabra para convencernos de pecado. Convencernos que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo, necesitamos acercarnos a Cristo y al rechazarlo entonces estamos en un grave pecado. En Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido, dice Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Nosotros pecamos por herencia, ¿verdad? No elegimos el pecado al principio, lo eligió Adán por nosotros. Adán hizo la decisión. Somos pecadores por herencia. Pero cuando se nos predica el evangelio y los rechazamos, ahora somos pecadores por libre decisión y eso sí es un pecado grave delante de Dios. Porque demostramos que queremos seguir en pecado, no queremos salir del pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. Hermanos, algunos piensan que la gracia o el tiempo que vino Cristo es una excusa para pecar. Es que estamos en la gracia, hermana. Ya no es por la ley. Cierto, no es por la ley, pero por la ley era difícil dejar de pecar, pero ahora en la gracia tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, hermanos, a crucificar esta carne y a dejar el pecado. Óigame, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, ahora por el Espíritu de Dios yo lo puedo lograr. Entonces, dejar el pecado era imposible en la ley, pero ahora por el Espíritu yo puedo crucificar la carne, dice la Biblia. En Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces ahora sí puedo, hermano, servir al Señor en santidad. Y dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hoy todo el mundo es cristiano, todo el mundo está en Cristo, pero hay una evidencia, los que están en Cristo andan en el Espíritu. No andan por la carne, no hay condenación para los que andan por el Espíritu. Amén, entonces eso es serio. Si verdaderamente hay un mover del Espíritu, lo primero que trae es santidad a nuestra vida. Es apartarse del pecado, es un convencimiento de pecado, de justicia. ¿Qué significa esto? Que nos hace entender que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, que mis buenas obras o lo que yo pueda hacer no vale, que es solamente la justicia de Cristo delante de Dios, que solamente Cristo puede justificar al pecador. Es lo primero que el Espíritu Santo, amén, nos hace entender cuando hay un verdadero mover del Espíritu. Porque hay gente también que se jacta mucho de sus logros,
de sus títulos y de que piensan como que van a ganar el cielo con eso, hermano. Solamente Cristo, solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente Cristo nos justifica, nos declara inocentes, quita la condenación de nuestras vidas y nos declara ya, ¿verdad?, santos y justos delante de la presencia del Señor. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, la sentencia de Satanás ya está escrita. Amén. Cristo lo venció. Según Mateo 25:41, le espera el lago de fuego y azufre, la condenación eterna preparada para el diablo y sus ángeles, pero también para todos aquellos que obedecen al enemigo y que no buscan al Señor. Así que ya la sentencia del enemigo está, pero si usted rechaza a Cristo, va a ir a parar al mismo lugar. Entonces, donde hay un mover del Espíritu, hay convencimiento de pecado. Amén. Hay un reconocimiento de que necesitamos la justicia de Cristo y no la nuestra. Y que no hay obra humana, no hay buenas obras que se pueda hacer para ganar la salvación. Que el único que pagó el precio por nuestros pecados es Jesucristo. Y de que también si rechazamos al Hijo enfrentaremos el juicio. Amén. Gloria al Señor. Donde se mueve el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahí mismo sigue diciendo en el 16:13 de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que el Espíritu Santo guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Una persona llamada Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. La única verdad. Y el Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A Cristo. Y claro, a la palabra, porque la palabra da testimonio de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos guía siempre a Cristo. ¿Y glorifica a quién? A Cristo. Donde hay un verdadero mover del Espíritu, Cristo es exaltado. Cristo es glorificado, no los hombres, no los apóstoles, no los ungidos, sino Cristo es glorificado en medio de su pueblo. Amén. No podemos exaltar hombres y mirar a un hombre como la superestrella. Óigame, aquí la única estrella se llama Cristo. La estrella resplandeciente de la mañana. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Y los verdaderos hombres usados por el Espíritu de Dios no toman gloria, no se dan crédito. Óigame, cuando Pedro oró por aquel cojo y se sanó, cuando le preguntaron en qué potestad y con qué poder ustedes hicieron ese milagro, ¿qué dijo Pedro? No dijo, yo fui que espérate, que Dios mío, esta es mi oportunidad. No, para ensanchar mi ministerio. ¿Qué dijo Pedro? Sepan vosotros ciertísimamente la casa de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Y le dijo, ¿y saben qué? Él es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo, bajo los hombres, dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿a quién glorificó el Espíritu Santo a través de Pedro? A Cristo. Cada vez que había un milagro, ¿a quién se exaltaba? A Cristo. La persona de Cristo es lo principal. La iglesia no puede estar fundamentada en un hombre y nunca fue fundamentada en hombres, sino en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, donde hay un verdadero mover del Espíritu, Cristo es exaltado. Y eso es lo que hay que buscar, hermano. Que Cristo sea exaltado en este lugar, en nuestras vidas. Amén. Como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, no puedo hacer nada por nadie, pero tengo el Espíritu de Dios, que ese sí puede obrar. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, nuevamente el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, nos enseña todas las cosas, lo que está escrito, lo espiritual. ¿Qué usa el Espíritu Santo para obrar? La palabra.
Donde hay mover del espíritu sin palabra, eso es fanatismo y termina en falsa doctrina porque se meten espíritus de errores. Porque la palabra es lo que cuela todo. La palabra es la que juzga todo. Amén. Todo se tiene que juzgar. Cuando hay alguien profetizando, juzguen. ¿Por quién? Por la palabra. No vamos a juzgar a la persona, vamos a juzgar lo que dice por la palabra. La gente dice, no, pero que no se puede juzgar. No podemos juzgar con nuestro juicio, ni por apariencia, pero sí tenemos que juzgar por la palabra. El espiritual todo lo juzga por la palabra. No vamos a hablar lo que pensamos, yo creo, no, me parece, no, váyase a la palabra y mire a ver lo que es. Pero aquí todo lo que se hable tiene que ser juzgado por la palabra. Cuando Pablo predicaba en Berea, ¿verdad? Los cristianos de Berea, ¿qué decían? Hechos 17, Pablo hablaba y ellos chequeaban, escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Hoy los cristianos ni Biblia llevan a la iglesia. Van y el predicador dice un disparate. ¡Amén! Ni siquiera chequeó, déjame ver. Óigame, hermano, hay que chequear. Hable quien hable. Pablo, allí estaba el apóstol Pablo. El gran apóstol lo debería, espérate, Pablo. Y Pablo no se enojó. Yo creo que Pablo hasta lo felicitó. Tremendo, no se van a dejar engañar muy fácil ustedes. Porque hay mucho evangelio raro por ahí. Pero cuando usted se aferra a la palabra, nadie lo moverá. El Espíritu Santo guía a la verdad de la palabra. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. Donde hay un mover verdadero del Espíritu, tiene que haber oración. Que de hecho, si no hay oración, no puede venir el Espíritu Santo. Porque la oración es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Vayan y busquen el Espíritu que hicieron, oración y ruego 10 días. Amén. ¿Qué dice Lucas 11:13? Cuando habla de la oración, al final dice, si ustedes siendo malos le pueden dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedirlo, hay que buscarlo. Amén. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. O sea, tiene que haber un espíritu de oración. Donde el Espíritu Santo se manifiesta, tiene que haber, si hay oración, va a haber más todavía. Romanos 8:26, y el Espíritu os ayuda en vuestra debilidad. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La iglesia tiene que aprender a orar en el Espíritu, hermanos. Las luchas y la opresión que hay ahora, no podemos venir con una oracioncita ahí, hermano, ahí muy simple. Tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado, la oración en el Espíritu. Óigame, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que velar, hay que permanecer. Donde el Espíritu de Dios se mueve, hay espíritu de oración y se incrementa el espíritu de oración y de intercesión. Él es el espíritu de oración, amén. ¿Y cuántos aquí son débiles para orar? Todos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Entonces tenemos ahí al ayudador. Por eso fue que vino, hermano, a consolarnos, a ayudarnos. Señor sabe que no podemos en la carne, no se puede, pero nos dio su Espíritu. Amén. El peor pecado o el mayor pecado de la iglesia es no buscar al Espíritu Santo. Ese es el mayor pecado. Porque al no buscar al Espíritu Santo, entonces no puede hacer nada. Pero la excusa es que no puedo, eso no es excusa, porque el poder está. El problema es que hay que buscar ese poder. Amén. Ese fue el pecado de las 5 vírgenes y por eso se quedaron. Eso es serio. Entonces, donde hay un verdadero mover del Espíritu, hay oración ferviente, oración en el Espíritu. Donde hay un verdadero mover del Espíritu, hermanos, la carne tiene que morir. La carne tiene que ser crucificada. Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne no puede dominar en nuestra vida, las obras de la carne. ¿Cómo sabemos que andamos en la carne? Por las obras. Por sus frutos conoceréis. Usted se va a la listita de Gálatas 5:17, donde comienza a hablar de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Homicidios. Para Dios el no amar al hermano es cometer un homicidio, según 1 de Juan 3:15. El que no ama al hermano es un homicida. Entonces eso es serio. Entonces si esas obras están en nosotros, todavía andamos en la carne. Pero dice más, el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Por el fruto que mostramos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Contra tales cosas no hay ley que te condene si andas en el Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Espíritu es el que no ha hecho morir esta carne, ¿verdad? Ok, donde hay un verdadero mover del Espíritu, hay unidad. Hay unidad. Porque el único que une la iglesia es el Espíritu Santo. Esa fue la oración de Cristo. Padre, que sean uno, como tú y yo. Por eso mandó el Espíritu. Antes de venir el Espíritu, los apóstoles estaban peleando por el primer lugar. Y Señor, ¿quién se va a sentar a tu derecha, a tu izquierda? ¿Y que quién va a ser el primero? Saben eso, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, entre ustedes no debe ser así. Los mandó a recibir el Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos, ya usted no ve ese espíritu de grandeza en ninguno. Hay esa unidad del Espíritu. Siempre el enemigo quiere meter cosas, pero en realidad cuando se anda en el Espíritu se resuelven los problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí para ayudar a que esos problemas se resuelvan. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde se mueve el Espíritu tiene que haber unidad y armonía entre los hermanos. Porque dice Santiago 3:16 que donde hay celos y contención, allí lo que hay es perturbación y toda obra perversa. ¿Cuánto mover del Espíritu en iglesias y acá ratos se están dividiendo? Y hay un mover del Espíritu y se va a un grupo y se lleva a aquel y se levantó a aquel. Y un relajo y una tiradera y una competencia de ministerio. Ahí no está el mover verdadero del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay armonía. Hermanos, hay unidad en el Espíritu de Dios. Entonces ese es el verdadero mover del Espíritu. Y por último, donde hay un verdadero mover del Espíritu, tiene que haber un espíritu de evangelismo y de misiones. Hechos 1:8. ¿Para qué fueron investidos de poder los discípulos? ¿Cuál era el propósito? Llevar a cabo la gran comisión. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Tiene que haber un mover de evangelismo, de testificar a otros de Cristo, de ganar almas. Porque el único que, ¿verdad?, que convierte las almas es el Espíritu Santo. Déjeme decirle una cosa, hermano. Podemos hablar aquí lo que hablemos y traer el mejor show, el mejor espectáculo y no vamos a lograr que un alma se convierta. El único que convierte las almas, el único que verdaderamente hace que las almas nazcan de nuevo es el Espíritu Santo. Porque a veces pueden haber incluso mucha gente añadiéndose a la iglesia, pero hay pocos nacimientos. ¿Entiende eso? A veces las iglesias están llenas, pero pocos han nacido de nuevo, si es que alguno ha nacido de nuevo. Pero donde está el Espíritu de Dios tiene que experimentarse el nuevo nacimiento, transformación, cambio de vida. De hecho, dice la Biblia en Juan 3, versículo 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nacer del agua, el agua simboliza la palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Lo primero que oímos es la palabra, entonces el Espíritu obra por la palabra predicada. ¿Entiende eso, hermano? El Espíritu y la palabra van unidos. Dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces el único que produce nacimientos espirituales, el único que hace a las personas ser transformadas y ser nuevas criaturas en Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces, donde hay un verdadero mover del Espíritu Santo, tiene que haber una pasión por las almas. Tiene que haber espíritu evangelístico de buscar las almas. Tiene que haber movimiento misionero, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso fue dado el Espíritu Santo. Hechos 1:8, dijo el Señor Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? No es para cantar y brincar. Y me seréis testigos. Y también esa palabra significa mártires. Y me serán mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Dios se está moviendo hoy en las misiones. Gloria a Dios por eso. Usted ha oído los testimonios, usted ha oído las cosas que están pasando, hermano. Dios está trabajando. Amén. Dios está obrando por su pueblo. Dios está salvando almas. Unámonos a lo que Dios está haciendo. Busquemos esa unción, busquemos esa plenitud del Espíritu. Llenémonos del Señor. No es una opción, es una necesidad. El cristiano que no se llena del Espíritu se va a quedar cuando Cristo venga. No lo dice la hermana Carolina. Mateo 25, 1 al 13, las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La lámpara simboliza la palabra que debe ser predicada, enseñada y aún escudriñada bajo la unción del Espíritu.
porque Él fue que la inspiró. ¿Entiende eso? Aun cuando usted va a leer la palabra, debe orar, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Porque a veces la leemos y ni la entendemos y mucho menos la vamos a obedecer. Entonces tenemos que leerla por el Espíritu. Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el reino de los cielos, según Jesús, es semejante a 10 vírgenes. Virgen simboliza la iglesia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estaban todas esperando al esposo. Al parecer estaban en la misma condición moral, porque ve que no hubo un pecado grave. No andaban algunas en otras cosas peores. Dice que eran vírgenes todas. Comenzaron a recibir al esposo, pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas o necias. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vasijas simbolizan nuestra vida. La lámpara es la palabra. Amén, que tiene que ser escudriñada, administrada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿verdad? Dice que estaban esperando al esposo. Todas estaban esperando. El esposo se tardó y dice la palabra que se durmieron, ¿verdad? Físicamente. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Óigame, muchos teólogos piensan que el Espíritu nos va a avisar cuando venga el esposo. Eso piensan por esa palabra, ¿verdad? Que dice ahí. Y dice que entonces todas se despertaron ahí, ¿verdad? Todas rápido. ¡Ay, ya viene el esposo! Habían unas con aceite. ¡Danos de vuestro aceite porque mi lámpara se apaga! No le podemos dar porque para que no nos falte a nosotras, yo no puedo dar la unción a usted. Eso dice que ven, que te van a dar la unción, eso no te lo da nadie. Eso te lo da el Espíritu de Dios, te lo da el Señor. Él es que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Oiga, podemos orar por usted, pero el que lo da es el Señor. Y si no hay una búsqueda continua, así mismo se liquean, como dicen algunos. Se llenan y se vacían de una vez. Hermano, dice, no, y fueron inteligentes esas hermanas. No, para que no nos falte a nosotras tampoco, porque si le damos a ustedes, vamos a estar nosotras escasas. Vayan ustedes donde lo venden y compren para ustedes, vayan donde hay. Y dice que ya salieron a medianoche a buscar. Pero dice que entonces vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Hermanos, la puerta se va a cerrar un día. Así como se cerró la del arca, ¿verdad? Y Noé ahí, busquen al Señor, busquen al Señor. Y la gente, eso es mentira, yo tengo tiempo después. La puerta se cerró. Se cerró la puerta, vino el esposo. Y bueno, cuando vinieron las otras vírgenes, que llegaron, encontraron la puerta cerrada, dice que comenzaron a tocar, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto os digo que no os conozco. Y el Señor terminó diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu. Hermanos, hay que buscar la llenura del Espíritu. No es una unción si me queda tiempo, si puedo. ¿Cuánta gente tiene en poco el culto de oración, el retiro? No hay tiempo. ¿Cómo se va a llenar del aceite si no busca al Señor? Si no ora, si no viene a los retiros. Óigame, hermano. Hay que buscar ese aceite porque el Espíritu Santo es el que va a entregar la novia a Cristo. Y solamente los que andan en el Espíritu van a escuchar esa trompeta espiritual. ¿Entiendes eso? Eso es una trompeta que va a sonar, que solamente los que estén sintonizados con el Señor oirán esa trompeta. Yo quiero irme con el Señor. Yo quiero estar lista, hermano. Y el único que nos prepara es el Espíritu Santo. Así que si usted lo está buscando, sígalo buscando. Siga pidiendo más. Siga llenándose más. Y si no lo está haciendo, mire, métase en la búsqueda porque esto está serio y ojalá no se dé cuenta tarde. Ojalá no le pase lo de esas vírgenes. Busque del Señor mientras puede ser hallado. Póngase de pie.